El filósofo Baruch Spinoza fue el autor en pleno siglo XVII de una revolucionaria idea de Dios distinto al que habitualmente solían referirse las religiones tradicionales de la sociedad occidental. Su idea de Dios no se basaba en la fe ni en la revelación, sino en la razón, la lógica y la estructura misma de la realidad. Y para ello mezcló ciencia, religión y política de formas profundamente entrelazadas. Sí, Baruch Spinoza, uno de los pensadores más radicales y al mismo tiempo más influyentes de la Edad Moderna, fue el autor de esta nueva doctrina. Lo sorprendente es que esta idea, que fue considerada herética y peligrosa en su tiempo, terminó fascinando a científicos como Albert Einstein, quien llegó a asegurar públicamente en 1929, en respuesta al telegrama de un rabino, que el único Dios en el que creía era el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de lo que existe. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Aunque a menudo Einstein es presentado como un científico espiritual, lo cierto es que rechazó explícitamente la idea de Dios en numerosas ocasiones, y no de forma ambigua, sino de manera bastante directa y tajante, especialmente cuando le preguntaban por el Dios de las religiones. Negaba la idea de un Dios antropomorfo, con forma humana, con emociones humanas y con intereses humanos. Para él, Dios era una proyección psicológica y no una explicación racional del universo. De hecho, uno de los momentos más claros en su postura fue en una carta de 1954, poco antes de su muerte, en la que afirmó que la palabra Dios era, para él, una expresión de la debilidad humana. Esa carta, que se hizo pública años después, confirmó algo que ya había insinuado: no creía en ningún Dios personal. Parece que también lo dejó claro en entrevistas. En una de las más citadas, dijo literalmente que no creía en un Dios que se ocupara del destino y de las acciones de los seres humanos. A Einstein le parecía algo incompatible con todo lo que sabía sobre el funcionamiento del universo. Según él, era una forma de trasladar las propias emociones, miedos y deseos a una figura sobrenatural. En varias cartas también explicó que le resultaba incomprensible cómo un ser todopoderoso permitía el sufrimiento injustificado, especialmente de niños y de personas inocentes. Otro momento importante fue cuando se definió públicamente como determinista. Renegaba del libre albedrío y, por tanto, no tenía sentido un Dios que premiara o castigara comportamientos que no elegimos libremente. Einstein insistía en que su rechazo no era emocional, sino intelectual. No decía «no quiero creer», sino «no puedo creer porque no encaja con lo que sabemos del mundo». Por eso se sentía incómodo tanto con los creyentes como con los ateos militantes. El primer grupo lo consideraba demasiado frío, los segundos demasiado ambiguo. Y aunque su rechazo a Dios se basaba en una postura centrada en argumentos científicos, Einstein mantenía el término Dios como forma de nombrar el orden racional del universo. Y eso nos lleva directamente a otra figura clave: Baruch Spinoza. Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, dentro de una comunidad judía sefardí muy cerrada y muy normativa. Una comunidad en la que la tradición judía marcaba no solo la vida espiritual, sino también la vida social, económica y política. Y desde muy joven empezó a destacar por su alta capacidad intelectual y su tendencia a cuestionar los dogmas más básicos. Y ese planteamiento de cuestionar lo establecido en aquella época no era simplemente una cuestión académica, y él se centró en cuestionar la idea tradicional del Dios judeocristiano, es decir, poner en peligro y revolucionar el orden social completo de la Europa del momento. Aquello tuvo consecuencias inmediatas. Por ejemplo, Spinoza fue criticado y expulsado formalmente de su comunidad en 1656. Su libro más polémico, titulado el Tractatus Theologico Politicus, fue prohibido en 1674 por las autoridades holandesas, y su obra completa fue incluida en el índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica. Durante mucho tiempo su nombre fue prácticamente impronunciable en círculos oficiales. Pese a todo, continuó escribiendo y proponiendo una de las ideas más novedosas de la filosofía moderna. Para unos su idea era herética y escandalosa, para otros un sistema riguroso de racionalismo moderno. ¿Y qué proponía en aquella idea concretamente? Pues bien, para Spinoza no existían dos realidades separadas, una material y otra espiritual. O lo que es lo mismo, no existía un mundo físico por un lado y un mundo divino por otro.
Para Spinoza solo existe una realidad única que lo abarca todo. Y para Spinoza esa realidad única es lo que él llama sustancia. Y esa sustancia es infinita, eterna y autosuficiente. No necesita nada externo para existir, porque todo lo que existe ahí forma parte de ella. Y por tanto, esa sustancia que describe Spinoza es Dios. Esta nueva teoría planteaba una ruptura total con la religión tradicional. Para Spinoza, este Dios no toma decisiones y no hay voluntad divina. Solo hay necesidad. O de manera mucho más simplificada, todo lo que ocurre en el universo ocurre porque tiene que ocurrir así y no porque alguien lo haya querido. Las cosas funcionan según unas leyes internas que no pueden ser de otro modo. Y esto, que parece complejo, Spinoza lo resumió en su frase más famosa: Deus sive natura, o sea, Dios, es decir, la naturaleza. Lo que engloba esa idea es que no son dos cosas distintas. No hay un Dios fuera del mundo observando lo que ocurre. Para Spinoza, el mundo es Dios. Por tanto, esta nueva visión del mundo implicó que absolutamente todo pasaba a formar parte de lo divino. Los seres humanos, los animales, las estrellas, los objetos inanimados, las leyes físicas, los procesos biológicos, no existía nada que fuera de Dios. Y por eso, para Spinoza, conocer la naturaleza es conocer a Dios. Conocerle no a través de la fe, sino a través del entendimiento racional. El Dios que entendía Spinoza no hace milagros, porque un milagro implica romper sus propias leyes. Y eso no tiene sentido dentro de un sistema completamente racional. Por tanto, según Spinoza, tampoco existe la providencia, ni el castigo divino, ni la recompensa. No hay premios ni condenas. No hay salvación ni perdición. Lo único que existe es una cadena infinita de causas y efectos. Por tanto, todo está determinado. Y nosotros, como parte de esa realidad, también estamos sometidos a esas leyes. Entonces, según este planteamiento, ¿qué pasa con la ética? Para Spinoza, la ética no consistía en obedecer normas impuestas desde fuera, sino en comprender cómo funciona la realidad para actuar en consecuencia. En consecuencia, cuanto más entendemos las causas de las cosas, menos dominados estamos por el miedo. Y cuanto más racionales somos, más libres nos volvemos. La libertad, según Spinoza, no es hacer lo que queremos, sino entender por qué hacemos lo que hacemos, aceptando las leyes que rigen la realidad. Esta visión también aparece en otros científicos posteriores, como Carl Sagan, quien defendía que el universo es suficientemente grandioso por sí mismo, sin necesidad de añadir elementos sobrenaturales. Spinoza pretendió dar forma a una espiritualidad completamente distinta, alejada de dogmas y rituales. Solo una actitud intelectual frente al mundo, donde se valoraba el observar, comprender, aceptar los límites del conocimiento humano y convivir con ellos. Spinoza murió joven, en 1677 con 44 años. Había recibido en vida mucho rechazo, aunque dejaba un círculo intelectual de seguidores muy reducido, pero activo. Su idea de Dios sobrevivió como un concepto filosófico, según el cual el conocimiento de la realidad sustituía a la fe como forma de relación con el mundo. Casi 3 siglos después, Albert Einstein admiraba de alguna forma a Spinoza. Cuando hablaba de Dios, no se refería a un ser personal que interviene en la historia humana, sino al orden racional del universo. Esa forma de hablar de Dios no pertenece solo al pasado. Sigue apareciendo en parte del pensamiento científico, filosófico y cultural contemporáneo, cuando intenta explicar el mundo sin recurrir a lo sobrenatural, pero sin renunciar al asombro ante su complejidad. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.